¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo le va, licenciado? Muchas gracias por este contacto. Tratamos con mi compañero de encontrarle una definición a lo que se viene llevando a cabo en la investigación, ¿no? Primero por, bueno, la justicia de la provincia, hablamos del caso Alban, por supuesto, ¿no? Después pasó a las manos de la justicia federal. Hay quienes afirman que esto ha sido un desastre desde el principio, la investigación. ¿Hay cosas que se hicieron mal, licenciado, en este caso? Todo, es decir, la primera abordaje de la escena, que es donde podemos llegar a encontrar los únicos contaminadores, fueron los parientes que estaban en el lugar. Lo demás era cerrarlo y entrar con uno o dos expertos como máximo para tratar de buscar los últimos rastros e indicios. Los chicos no andan campo traviesa, andan por senderos. Claro. Entonces había que abordar esa lógica desde el punto de vista de por dónde se desplazó el chico en los últimos instantes. Claro. Eso no se hizo bien. Es decir, fue un abordaje muy negligente. Claro. Si bien trabajaron con vaquianos del lugar, porque es un terreno que solamente los vaquianos lo pueden llegar a conocer bien, yo soy del estilo que cuando tengo algún caso de esas características, lo primero que hago es preguntarle a los vaquianos, Claro. que son los que conocen realmente el territorio. Y por otro lado, cuando los fiscales de la causa derivan esta investigación al delito de la trata, por eso pasa a la justicia federal, Sí. ¿no? La única razón por la cual lo tiene la justicia federal es el delito de la trata. Sí. Evidentemente tenían el secuestro y el traslado, de acuerdo a lo que se mostró por los medios, y decían que tenían elementos que podían indicar el lugar donde lo tenían al niño. Eso ya era no solo negligente, sino directamente eso es causal de un delito muy grave, porque pusieron en riesgo la vida del menor. Porque a lo único que se pueden preocupar cuando dan esa noticia es a los que tienen retenido el niño. Claro. O sea, Después, cuando perdón, aparece... licenciado, para que vayamos por partes, si no nos perdemos. Es decir, ya desde la hipótesis de que Loan se había perdido, empezaron mal con el rastrillaje. Totalmente, Claro. totalmente. No solo es, no es, hay todo un protocolo. Es decir, lo primero que hay que tomar conciencia es qué tipo de escenas nos encontramos. Nos encontramos en una escena secundaria de desaparición del niño. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajarlo con mucho cuidado, porque esa escena es la que nos va a llevar a la escena primaria, que es donde se encuentra el cadáver. En el último caso será, en el caso si hubiera sido un homicidio, pero en el caso que hubiera sido otro tipo de delito, sería una escena secundaria de depósito del cuerpo. Claro. Pero bueno, lo hicieron mal. Acá hay una cuestión que es elemental. Cuando pasa a la justicia federal, el único ámbito que tiene para investigar es el delito de la trata, y ahora lo están desviando a un delito que tiene que ver con un accidente de tránsito. Claro. Y el accidente de tránsito, Vuelve como los homicidios comunes, es jurisdicción provincial. Claro, vuelve a Corrientes. ¿Qué van a venir los porteños a decirme cómo tengo que trabajar en el lugar del hecho? Claro. Olvídense. Y por otro lado, esa hipótesis es una ingeniería jurídica. Claro. Si uno se pone a analizar, el delito más grave sería en este caso un homicidio culposo con de alguna manera ir a tirar el cuerpo en un lugar determinado, que las penas son mínimas. Mira. Y los demás quedarían en libertad, claro, porque son familiares. Entonces si es que esto tiene que ver con delito de encubrimiento. Claro. Y que aparezca un bollo ahora en una camioneta, una reacción de luminol que dio positiva. El luminol, como el Blue Star, reacciona ante los componentes ferrosos, porque la sangre tiene mucho hierro. Sí. Entonces ese es el reactivo, pero la tierra correntina tiene mucho ferrite, y el ferrite es óxido de hierro. Claro. Y también da positivo, y no significa que eso sea sangre. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Hay que ver ahora cuáles son los resultados que van a venir de verificación de esa reacción. Claro. O sea, y la otra, que si no hay sangre, dos pelos en una... Sí. ¿Sí? No, decía, si no hay sangre, si no trata sangre es tierra, la hipótesis del accidente se cae inmediatamente. No, pero la otra, que encontraron dos pelos en el asiento trasero. Claro. Yo lo que les quiero comentar es a la opinión pública que salió ayer, me impresionó a mí un cartel de crónica y se encontraron dos pelos. Y la verdad, les voy a ser sincero, es decir, ustedes en el vehículo de cada uno de ustedes sube mucha gente, parientes, conocidos, amigos, hermanitos de las vidas, de sus hijos o lo que sea.
y todos van dejando pelos, todos, ¿sí? Y que encuentren 2 pelos, pueden ser de cualquiera, y no necesariamente de la víctima. Y la otra, identificar un patrón genético, necesitas el bulbo. Y si requiere de una técnica mucho más precisa y de mucho más material para hacer un estudio mitocondrial del pelo, que con 2 pelos no te alcanza. Claro. Entonces no sé cuáles van a ser los resultados ahí. Y la otra, hay ciertos laboratorios que están trabajando, en este caso como el de Gendarmería, que presentan muchas dudas, ¿no? Claro. Enrique, a mí cuando se daba lo del tema del rastro y empezaba la pista de la trata de personas, que había canes que habían detectado el rastro de Lohan en los vehículos que ahora se están analizando. ¿Qué tan fiable es eso? De decir, bueno, un can detectó el olfato con su olfato que estaba justamente aquí en Lohan como una prueba. ¿Qué tan confiable es? No. El perro es una reacción de orientación que después tenemos que verificar. El primero que utiliza perros en Argentina es el que te habla. Yo soy el que resolvió el caso Carrasco. Y utilicé los perros para confirmar el lugar donde yo había encontrado 3 días antes, pero el juez a mí no me había creído, así que traje los perros para reconfirmar que ese era el lugar, donde lo habían tenido oculto al cadáver. Pero yo tuve que sacar de ahí sangre de la víctima, que después se verificó que correspondía al ADN de Carrasco. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no es que con el perro alcanza. Es orientativo nada más, digamos. Es orientativo, y esa orientación tiene que ser verificada. Claro. Me gustaría volver, Enrique, porque lo dijo al pasar, no lo analizamos más y quedó allí. Cuando usted mencionó que en el momento en que se avisa que se está persiguiendo a una red de trata, pone en peligro la vida del niño. Yo recuerdo que lo dijo en el mismo día el gobernador de Corrientes y después los fiscales de la provincia que intervinieron antes de decir que pasaba la competencia federal. ¿Eso estuvo mal? Esas 2 conferencias el mismo día. Hay un protocolo, yo te cuento, hay un protocolo que se llama Protocolo de Palermo, que los fiscales los tendrían que conocer. Hay 3 protocolos que los fiscales tendrían que conocer de memoria. El protocolo de Palermo, Italia, que en el año 2000-2001 se reunieron expertos de todo el mundo para definir cuáles son las pautas de investigación de un proceso de trata. Dentro de esas pautas de investigación, lo primero que te dice el protocolo de Palermo es la seguridad de la víctima. Vos no podés hacer público que estás rodeando o estás acercándote a los que recibieron el niño. Claro, se entiende. ¿Se entiende lo que digo? Porque al único que le provocas riesgo de vida es a la víctima. A vos no, ni a mí tampoco. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, y eso es lo que hay que cuidar, y eso es lo que no cuidaron. Entonces, eso pueden ser 2 cuestiones. Ignorancia, pero supuestamente son profesionales designados como fiscales que tendrían que estar capacitados para esto. Lo que esto es grave. ¿Sí? Esto es muy grave. Por otro lado, cuando lo pasan a la justicia federal, vos decís, lo pasan a la justicia federal. La ministra con un ex fiscal con mucha experiencia en este tipo de casos. Ex fiscal con mucha experiencia en este tipo de casos, no hay un solo fiscal en Argentina que haya resuelto un caso de mediana o alta complejidad. Y menos de desaparición de personas. Desde el punto de vista de niños que son secuestrados por el tema de la trata. Sabe que en eso pensaba, porque, a ver, más allá de algunos casos que hemos tenido de mujeres recuperadas del delito de la explotación sexual, como usted lo mencionaba, no tengo en la mente un caso de trata de personas que haya sido resuelto en nuestro país. Exactamente, lo te estoy diciendo, y vos sabés que los casos no son complejos. Lo que sí necesitas de un equipo muy seguro de las garantías de honestidad por sobre todas las cosas y de conocimiento, en el cual suponte que está totalmente arruinadas las pruebas en el lugar donde desapareció Lohan. Pero vos tenés que hacer, en este caso, un estudio comparativo con otros hechos de desaparición en Corrientes, Entre Ríos, Chaco, que es donde vimos el vehículo que fue, ¿sí? Y ver cuál fue la modalidad delictiva, ¿no? En qué condiciones desaparecen cada uno de esos niños. Acá hay una condición geográfica, hay una perfilación geográfica. Están en el medio de la nada, en el lugar donde lo desapareció el chico. Claro. Entonces, hay que ver cuáles son las condiciones similares con otros hechos. Para que vos tengas una idea, que vos estás en Tucumán y debes recordar el doble crimen de la Darsen en Santiago del Estero, que permitió el descubrimiento de un doble homicidio, y en realidad fue un triple homicidio, y fue detenido el que era ministro de Seguridad, Musazar, en Santiago del Estero. El que lo esclarece el caso soy yo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hice? Yo llegué 9 meses después. Veo una de las víctimas que tenía una lesión muy particular, un tipo de lesiones, un conjunto de lesiones que me definía la acción de un sicario.
¿sí? Entonces empecé a buscar otros casos de homicidio de similares características hasta que encontré un empresario que había sido asesinado de la misma manera que asesinaron a una de las chicas. Quiere decir que yo, para esclarecer el caso de la dársena, esclarecí primero el caso Segiaro, que era un empresario, y ahí pude esclarecer que el mismo victimario había sido el autor de la muerte de una de las chicas, que era Patricia Villalba. ¿Y quién era ese sicario? ¿Quiénes eran esos sicarios? Eran un comisario, dos comisarios analfabetos, ayudantes de Musasar. Claro. Licenciado, a ver, con respecto a lo que usted nos está mencionando, ya son varios, hay dos personas que nos han vinculado al caso de Loan con, por ejemplo, similitudes con el caso de María Soledad Morales en Catamarca, la intervención del poder político de turno. Y usted recién nos mencionaba que las cosas se hicieron mal, y yo le planteo la duda, a ver, seguramente usted tiene más pericia y más tacto con el tema, pero lo hablábamos con mi compañera también antes de la nota. Lo que habrá que determinar es si hubo negligencia o si estaban todos prendidos por parte de esa cuestión, ¿no? Y si no hubo negligencia, sino encubrimiento. Mira, dentro de este protocolo que yo te mencionaba, que es el protocolo de Palermo, no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, hay funcionarios policiales, hay funcionarios judiciales, sí, hay funcionarios políticos y hay funcionarios de migraciones. ¿Sí? Sí. Y te voy a dar un elemento más, que no lo he dicho hasta ahora. Dentro de la perfilación, y esto charlando en familia, que acá son todos especialistas en la materia, cuando comentamos sobre el tema, fíjate vos que siempre los chicos secuestrados son de bajos recursos, sí, de gente humilde, ¿sí? Nunca tenés un chico de alta sociedad que haya sido secuestrado en un barrio determinado de la ciudad de Buenos Aires o de la capital de alguna ciudad de alta sociedad. Eso también indica el perfil geográfico. Claro. Te voy a dar un ejemplo del violador. El violador, que es un delincuente serial, ¿sí? El violador viola cuando es adulto en otros barrios o en otras ciudades, y en el barrio donde él está no hay una sola violación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? Sí, sí. Fíjate vos cómo se puede orientar a través de la perfilación criminal. ¿Me entendés? Es decir, vos tenés que buscar hechos comparativos y dar cuenta dónde está el problema, quiénes pueden ser los autores, y la vinculación acá nos da estratos sociales muy altos. En eso estoy de acuerdo. Claro, claro. Licenciado, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por toda la información. No, gracias a ustedes por llamar. Que tenga un buen día. Hablamos del experto en criminalística, el licenciado Enrique Prueger.